Muy buenos días y bienvenido a la Iglesia Nazareno Comunión Cristiana. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite compartir de la palabra de Dios, y prepara tu corazón porque Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida. Hola, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Comunión Cristiana. En esta ocasión vamos a hablar un poco de este tema que muchos han estado abordando, que es acerca de la pandemia del COVID-19. Estamos seguros que algunos de ustedes tienen muchas preguntas, algunas dudas, y yo quisiera compartirles algo muy interesante que vi publicado en la revista Cruce, que es del ITESO. Nuestro hermano Mario López escribió esta parte, este artículo, y dice de la siguiente manera: la pandemia por el COVID-19 nos muestra con claridad que hemos entrado a un momento de agotamiento y de quiebre histórico del intelecto humano. Más adelante, continuando en su artículo, nos dice que hay una encrucijada, y lo dice de esta manera: la encrucijada es esta: o nos reintegramos como humanidad, fortaleciendo los lazos socionaturales que nos unen, o seguimos profundizando la fragmentación entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Yo creo que es muy contundente esto que escribe nuestro hermano Mario López, a quien mandamos un saludo. Esto que menciona nuestro hermano nos hace llegar a una reflexión profunda, y que a veces como cristianos lo hemos olvidado. Una reflexión profunda porque como iglesia estamos acostumbrados a predicar la palabra del Señor, a ver que las personas se encuentren bien en su vida espiritual esencialmente, pero a veces olvidamos otros aspectos de la vida humana. Por eso los invito a que reflexionemos sobre este tema. Y para ello vamos a hablar de 4 puntos esencialmente. El primer punto es precisamente hablar un poco del COVID-19, porque esta pandemia nos ha hecho reflexionar. Y yo creo que hemos escuchado en muchos lugares lo que es esta pandemia, ¿no? Sabemos que los gobiernos no han acertado en la manera de manejar tanto el sistema de salud como la economía. Algunos gobiernos hicieron cosas buenas, mejores que otras, pero la gran mayoría, todos sus gobernados están enojados, están molestos, porque creen que el gobierno no ha hecho lo suficiente, o porque no hizo lo correcto desde el inicio de la pandemia, no digamos en México. Así es que, como la gente ha llegado a tener un temor por esta pandemia, la gente ha estado desanimada, angustiada. Por eso es que le hemos catalogado a esta pandemia como de las peores que han habido. Sin embargo, no es así. Han habido otras pandemias donde han muerto millones y millones de personas. Pero nosotros, esta realidad que estamos viviendo, es la primera vez que nos toca a esta generación de vivir algo tan delicado. Y como con un sistema de información a través del internet, de las redes sociales, que nos permite ver más casos, más países, más historias. Y eso ha hecho que haya temor entre la comunidad. Y vamos a ver cómo la población del mundo ha reaccionado de diferentes maneras, porque hay quienes ven esta pandemia como una obra de Satanás para hacernos sentir su poder, y esto ha maniatado a mucha gente en su conducir, porque dicen es que eso es una acción del diablo. Entonces ese es un punto que la gente está mencionando, pero otros dicen y aseguran que Dios ha enviado un castigo a la humanidad a través de la pandemia. Así es que tenemos otra forma de ver. Unos dicen que es Satanás, que es el diablo, y otros opinan que no, que es Dios que ha enviado un castigo. Pero también otros aseguran que es la naturaleza la que nos quiere dar una lección. Algunos dicen que la naturaleza está tan cansada con nosotros que nos está enviando una advertencia. Entonces, aquí es donde tenemos que mantener nuestra atención por un momento y reflexionar qué es lo que está pasando. ¿Es el diablo? ¿Es Dios? ¿Es la naturaleza? La gente se pregunta muchas cosas. Pero vamos a ver otro punto.
el punto número 2. El punto número 2, quiero decirles, y aquí a lo mejor algunos pastores no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí es una realidad. Los cristianos nos hemos equivocado. Hemos enseñado las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, de una manera incompleta. Quienes profesamos la religión cristiana, es decir, evangélicos, católicos romanos, protestantes, etc., la verdad, nos hemos equivocado, porque, como les decía, estamos entregando un mensaje del Evangelio incompleto. Voy a hablar como ejemplo el caso de los evangélicos y los católicos romanos. Nos hemos dedicado a enseñar el mensaje más hermoso, las buenas nuevas de salvación. Enseñamos, a veces no tan bien, pero con las mejores intenciones, para que todo el mundo conozca la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo estamos haciendo, sí lo hacemos, sí lo hemos hecho a través de los siglos. Nosotros hemos enseñado que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Pero también predicamos lo más glorioso, que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda ocasión, porque Cristo vendrá otra vez, que no les quepa ninguna duda, Cristo vendrá otra vez. Pero a la vez nos desgastamos con discusiones estériles. Por ejemplo, discutimos que si Jesucristo murió el jueves o el viernes, porque si sacamos cuentas, como que no queda si murió el viernes, porque deben de ser 3 días, ¿verdad? 3 noches. Entonces, discutimos a veces ese tipo de cosas. Discutimos que si Jesús tuvo otros hermanos, hijos también de su madre María. Hay varias discusiones que quizá en un nivel de plática de teólogos pues se entiende, pero a veces discutimos entre las personas y de verdad que no tiene ningún sentido. ¿Pero qué creen? Hemos olvidado la enseñanza, hemos dejado de predicar acerca del cuidado de la naturaleza. Nuestro Dios se encargó al ser humano que cuidemos de la naturaleza y nos hemos olvidado de enseñar también esto. Tendríamos que estar en nuestras congregaciones, en los artículos que escribamos como cristianos, lo importante que es el cuidar la naturaleza. Podemos debatir mucho sobre esto, pero eso es una realidad. Al no cuidar la naturaleza, nos dañamos a nosotros mismos. Así es que aquí yo creo que como cristianos nos hemos equivocado. Miren, yo no voy a decir que a través de los siglos, por casi 2000 años, hemos estado predicando lo que les decía hace rato, el mensaje de salvación. Yo no voy a decir que no lo hemos hecho, porque de hecho han habido millones y millones de convertidos. Es decir, estamos haciendo parte de nuestra responsabilidad. Pero ahora es necesario dar una mirada a la naturaleza. Si nosotros entendemos que convivimos con otros seres vivos como los animalitos, que convivimos con otros seres vivos como los árboles, las plantas, entonces nos vamos a poner a reflexionar lo importante que es que haya un equilibrio. Y por cierto, para ahí vamos a hablar, el tercer punto tiene que ver con que la naturaleza tiene un equilibrio perfecto. La naturaleza tiene un equilibrio perfecto. ¿Pero qué creen? Como les decía yo, nos hemos olvidado de ella. Nos hemos olvidado de la naturaleza. Por ejemplo, ¿saben ustedes que los virus tienen un papel también importante? Muchos de los virus son buenos. No vayamos a pensar que los virus siempre son malos. Por ejemplo, en el mar, estaba escuchando a un científico que decía que cuando hay una acumulación de bacterias muy mala, que es algo muy negativo para la vida en el mar, hay virus que atacan y permiten que se mantenga un equilibrio dentro de las aguas. Y eso es importante. Entonces, afuera también seguramente, yo nomás estaba documentándome acerca de los mares, pero tenemos entonces que entender que hay virus buenos y virus malos. Si los virus son algunos buenos y algunos malos,
debemos de pensar que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. No hay descontrol en la naturaleza, a menos que el hombre meta mano en ello y eso provoque un descontrol. Pero por sí misma, si la naturaleza la dejamos continuar de manera normal, natural, como Dios lo ha planeado, estaría todo bien. Pero las acciones que hemos hecho los seres humanos han provocado que la naturaleza esté sufriendo en este momento. Hemos alterado por nuestro agresivo deseo de progreso y de acumulación de bienes, hemos logrado un desequilibrio total en la naturaleza. Quiero citar al teólogo y filósofo Leonardo Boff. Voy a leer algo que él escribió, es algo largo, por así decirlo, y quiero que escuchen con mucha atención. Cuando pase la pandemia del coronavirus, no nos estará permitiendo volver a la normalidad anterior. Sería, en primer lugar, un desprecio a los miles de personas que han muerto asfixiadas por el virus y una falta de solidaridad con sus familiares y amigos. En segundo lugar, sería la demostración de que no hemos aprendido nada de lo que, más que una crisis, es una llamada urgente a cambiar nuestra propia tierra viva, nuestra propia forma de vivir en nuestra única casa común. Se trata de un llamamiento de la propia tierra viva, ese superorganismo autorregulado del que somos su parte inteligente y consciente, es decir, los seres humanos. Es una reflexión muy interesante. Dice él que no podemos volver a esa normalidad. Yo espero que esto que está pasando, y me uno a los que dicen esto, nos haga ver la vida de una manera diferente. Yo sé que hay gente que ni siquiera cree en esto, porque no le ha tocado a un familiar cercano, porque creen que es otra cosa. Pero hay un desorden que se ha hecho en la tierra y eso debe de hacernos pensar diferente y de hacer las cosas diferentes para obtener diferentes resultados, es decir, regresar al equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, hay una cosa que con ese punto termino, es el punto número 4. Dios sigue teniendo el control. Ese es de hecho, el nombre de este mensaje. Dios sigue teniendo el control. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Mi amigo y mi hermano, debe quedarte muy claro que Dios aún tiene control y lo tendrá siempre. Siempre. No lo dudes. Aunque tú veas algo como que no le ves, así que el final del túnel, sí hay un final bajo el control de nuestro Dios. Hace un momento les decía que a lo largo de la historia han habido muertes, pestes que han destruido a la gente, guerras, millones de personas han muerto. Y en esta pandemia va a haber muchas muertes también, están habiendo muchas muertes. Pero estoy seguro que al final de esto, y cuando estemos recordando sobre esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios seguía y sigue con nosotros. Sobre todo nos vamos a gozar porque nos daremos cuenta que Dios sigue teniendo el control. Nuestra realidad actual tiene que ver con el coronavirus, COVID-19, esta pandemia que se ha llevado tantas personas, amigos, conocidos, familiares de amigos, etc. Pero no vamos a olvidar que el Señor sigue teniendo el control. Creo que lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es aferrarnos a Dios, mantener nuestra fe en Él, en nuestro Creador. Les decía que Dios sigue teniendo el control y a nosotros lo que nos corresponde es seguir aferrándonos a Dios, mantener nuestra fe hacia Él, hacia el Creador. Tener fe en su Hijo, quien dio su vida por nosotros, mantener la fe en su Santo Espíritu que sigue actuando hoy en día en nuestras vidas. Porque lejos de Dios los problemas nos destruirán, pero con Dios podemos enfermarnos, pero nunca nos alejará de Dios. Y quiero terminar con esta reflexión, y es en parte lo que prediqué semanas atrás. Confiar en Dios
no quiere decir que no nos enfermaremos. Creer en Dios no indica que no moriremos. Lo que quiere decir, si creemos y confiamos en Dios, es que aún en medio del dolor y de la muerte, Dios estará con nosotros. El vínculo de Jesús y nosotros es el amor, y nos dijo que nos amemos unos a otros. Amigos y hermanos, Dios es el Dios de los imposibles. Cuando parece que todo se irá a la borda, cuando no vemos por dónde puedan solucionarse las cosas, recuerda que Dios es el Dios de los imposibles, porque su amor es tan grande que está atento a sus hijos, a ti, a mí. Confiemos en nuestro Dios y vamos a orar. Vamos a orar y poner en manos del Señor muchas de las peticiones que hemos estado teniendo. Oremos. Dios, te agradezco, Padre, porque tú sigues teniendo el control de nuestras vidas, porque tú tienes el control, Señor, aún en medio de esta pandemia. Tú estás atento, Señor, a cada uno de nosotros. Como tus hijos, Señor, te rogamos, Padre, que alejes de nosotros, Señor, este virus. Pero si lo vamos a tener, Señor, queremos rogarte, Padre, que toques nuestros cuerpos y nos des paz y sanidad. Queremos que aumentes nuestra fe, Señor. Queremos poder confiar más y más en ti. Pedir, pero pedir de una manera correcta, como tú nos dices, Señor. Quiero pedir, Señor, en esta ocasión por mi hermano Lalo Íñiguez. Dios, te ruego que tú lo bendigas a él y a su familia. A mi amiga Tai, a Lupita, Señor, que tu mano poderosa pose sobre ella, sobre su familia, Señor Santo. Padre, por Nancy Morales, que está tomando este tiempo de discipulado. Padre, gracias porque has permitido que ella abra su corazón para recibirte, Señor. Bendícela, Señor, y permite que pueda gozar del aprender de tu palabra. Te suplico también, Dios, por mi prima Viviana, Señor, por la familia de Mexicali. Por Ezequiel, tú conoces su necesidad, Padre Santo. Señor bendito, también queremos poner delante de ti a la iglesia Nazareno del Calvario, donde está ministrando los hermanos Sergio Benjamín. Bendice a esa congregación y a su familia, Dios. Bendice, Padre Celestial, a Gaby Baena, tú conoces sus problemas, Padre, pero bendícela, Señor. Dale, Señor, lo que ella necesita resolver, Señor, también en su vida. Bendícela grandemente, Señor Santo. Oro por mi hermana Marilisa Martínez, Señor, que está allá en Chiapas. Bendice a su familia, a su hermano Aquino, a Seila, a Evi, a sus hermanos, Señor. Bendícelo ricamente también, Padre. A su amiga, Señor, que hemos estado orando por ella, que en este momento no recuerdo su nombre, Dios. Bendice su vida, Señor, su cuerpo. Tócalo, Padre Santo. Te suplico, Padre, que bendigas a la familia Santana, Señor, Santana Sandoval. Que tú seas con ellos, Señor, que les bendigas en sus negocios, Padre Santo. Toca sus vidas, Padre Celestial. Y asimismo, Señor, por mis compañeros de la universidad, te ruego, Señor, que tú estés con ellos y les bendigas ricamente, Padre. Y a la familia donde quiera que se encuentre, Señor. A Adán, a Ágata, Señor, a su pequeñito. Te ruego que tu bendición sea con ellos, Señor Santo. Y gracias por escucharnos, Señor. Te ruego que tú seas en nuestras vidas, que podamos reconocer cada una de las cosas que tú haces con nosotros. Ayúdanos a amarnos cada día más, Señor. Nos entregamos a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la oraciones. Que el Señor los bendiga y estaremos atentos que esta semana estemos todos cerca del Señor y estaremos recibiendo mensajes de parte de su pastor. Bendiciones.